Muy buenos días a todas y todos ustedes de los distintos medios que nos hacen favor de acompañarnos. También al Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México, que me honro en presidir, por estar en estos eventos con gente seria como ustedes, con gente con criterios diferentes, y si no la prensa no sería interesante, y del que yo he permanecido por una forma de ser ausente de los medios durante muchos años. Algo en mis años como legislador, como diputado, como senador, conocí, y hoy me encuentro aquí algunas personas que me decían: usted no da nota. ¿Por qué no da nota? Pues no doy nota, ¿no? Nosotros venimos de la institucionalidad y ahí hay reglas no escritas que quien quiere las respeta. Y yo decidí por respetarlas, aunque haya muchos que no las respetan. No estoy haciendo escuela de nada. Yo aprendí todo lo que pues hasta ahora sé de los grandes líderes de la CTM, desde Lombardo Toledano, con sus teorías que en ese tiempo estaban de moda, o de Fernando Amilpa, que siendo del Distrito Federal fue el primer secretario general que la CTM tuvo como CTMista. Y desde luego de nuestro líder histórico, don Fidel Velázquez, a quien conocí cuando yo era trabajador, porque lo veían, me impresionaba verlo en los periódicos. Televisión casi ni había, pero en los periódicos se me figuraba un gigante, y era un gigante. Y todavía hoy, después de tantos años, de casi 50 que duró en la CTM, y los que lleva de haber fallecido, sigue siendo para mí un punto de inspiración, porque yo lo veo como el hombre mexicano del sindicalismo que se adelantó a su tiempo y que hizo muchas cosas básicas para todo el sector de los trabajadores mexicanos, y que todavía están y funcionan, y las defendemos mucho. Eso no quiere decir que después, cuando llegó a la CTM don Leonardo Rodríguez Alcaine, secretario general del sindicato del SUTERM, y que era tan especial en su forma de ser, tan conocido para ustedes, tan noticia como siempre. Si quería noticia lo veían él y había noticia, pero no la noticia de técnicas, sino la noticia de un obrero que se superó mucho y llegó a ser líder de un gran sindicato. Y era su forma de ser. Sus cuñados, o como les decía a los periodistas, o que si ya le dio línea a Fox, y si me la da tu hermana, o cosas así. Y luego pues tuve la extraordinaria oportunidad de trabajar casi 50 años con don Joaquín Gamboa Pascual, un sabio del derecho, triunfador en todo lo que hizo en su vida, polémico, pero sabio, gran estudiante, gran universitario, de una generación importantísima para este país, donde estaba Reyes Heroles, Echeverría, López Portillo, Arsenio Farel y muchos famosos, con los mejores maestros de derecho. Y todo eso no lo aprendí porque yo haya recorrido después la ciudad universitaria, porque yo nomás llegué hasta sexto de primaria, pero lo escuché y tuve la oportunidad de estar con él hasta el último día de su vida. Hoy las cosas son distintas, todo sucedió muy rápido. He sabido que yo estaba en el hospital, me habían operado, y ese día murió don Joaquín. Y propios y extraños, y ustedes mismos, algunos me lo dijeron siempre,
bueno, cuando se vaya don Joaquín, usted se va a quedar. Yo nunca dije sí, porque nunca hay que tener seguridad de algo que no tiene uno en sus manos resolver. Pero yo siempre pensé que sí. Algunos pensaban que no, seguramente. Y hoy es primera vez que le pedía al profesor Patricio que me reuniera con ustedes, con los que quisieran. Porque la CTM como organización mayoritaria, que luego la cuestionan y dicen, bueno, ¿y cuántos tienen? Y eso también se lo decían a don Fidel. Arsenio Farel, cuando era secretario de Trabajo, le decía, ¿y cuántos son? Pues como 5 millones o 10. ¿Pero cómo? Bueno, si no lo cree, cuéntelo. Entonces ya, nosotros sabemos que somos la mayoritaria porque tenemos el 85% de todos los grupos de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje, y eso se dan por votos. Y todo el sector obrero, el resto, tiene el 15%. Entonces, pues no hay duda que si nosotros tenemos los votos, somos mayoría. Pero esto no es hacer una apología de lo que es la CTM. Estamos pues viviendo épocas muy difíciles, globalizados, algo que no pedimos, pero llegó y no somos una isla, con problemas económicos fuertes, no solamente para la gente de calle, sino para el propio Estado, para el sistema mexicano. Y algo que nunca hubiéramos pensado es que el petróleo dejara de ser el principal productor de dinero para que este país viviera con sus proyectos, sus planes. Pero todo está basado en ciclos y llegó y nosotros seguíamos petrolizados porque ya se fue. Quienes hicieron lo del petróleo en la época que lo hizo el general Cárdenas, lo hicieron con una visión de estadista, de revolucionario, no para vender petróleo, porque si se había peleado con todas las empresas y les había quitado lo que tenían, pues nadie le iba a comprar, sino para demostrar que el Estado y sobre todo la gente es la que manda. Y Pemex siempre ha sido un orgullo para los mexicanos. Algunos dijeron que no, los radicales de derecha de ese tiempo. Y otros, como adivinos, como López Velarde, cuando escribió Suave Patria, dijo, y el diablo nos heredaron los veneros del diablo, que es el petróleo. O sea, tenía mucha razón. O sea, porque duró mucho, estuvimos en buenas condiciones, no tan buenas. No ha habido una época en este país, en toda su historia, cuando menos en pues, los 75 años que yo he vivido, nunca me acuerdo que México haya sido rico. Pero sobrevivía muy bien, muy dignamente, éramos respetados internacionalmente, teníamos más seguridad, teníamos muchas cosas, ¿no? Esto como introducción puede parecer que es como en las escuelas religiosas que reza uno antes de las clases, para que le vaya bien en la de ese día. Solamente es para decirles que respeto mucho a los medios. Mi punto de información son los medios, porque yo no tengo, no porque esté pidiendo que lo tengan, no, mi forma de ser no es para estar siendo entrevistado en la televisión y eso. Y a varios de ustedes les consta que pues los más de 15 años que he estado en el Congreso, pues no era yo el que daba conferencias y era yo presidente de comisiones importantes y de vicecoordinador de mi sector.
varios compañeros que están aquí. Y primero las damas, la primera vez que yo fui tardíamente diputado, yo me tuve que esperar más de 30 y tantos años para ser diputado. Y Claudia Esqueda, mi queridísima Claudia, ya había sido diputada cuando yo fui por primera vez, espléndida, por cierto. Y Fernando Salgado, que está aquí, ya era parte del Comité Nacional de Don Fidel, como secretario de los jóvenes. Don Abelardo Carrillo, pues ya había sido diputado, volvimos a ser, pero ya había sido gobernador también de su estado. Pedro Alberto Salazar, ya había sido diputado por un distrito de casi del oriente de la ciudad, yo me acuerdo, por donde fue Luis Velázquez, fue Javier Pineda, y desde ese tiempo, don Armando Neira pues ya era un activo fijo de la Cámara de Diputados, ¿no? Ha sido muchas veces y ahora es senador. Pero de esas 56 legislaturas, aquí ya vemos 4. Ya era yo el más grande, creo. No, ahí había otros. Estaba Enrique Ramos, ¿no? Era más grande que yo. Y yo aprendía de ellos, porque no conocía los altos niveles de la Confederación. Pero había sido trabajador y había sido grillo, y me despedían. Y entonces, pues pensar que algún día iba a ser diputado, pues era impensable. Ayer estuve en el partido, me citaron, porque me propusieron que esté en la Asamblea Constituyente, esa que se va a hacer. Y yo les dije, no, pues yo no soy jurista, ni constitucionalista, ni sé, pues inviten a los que saben, ¿no? A los que saben de eso. Sí me gustaría, porque soy absolutamente chilango. Yo nací en la Ciudad de México y he vivido en la Ciudad de México y no tengo ningún antecedente de que sea yo de otro lado. Y conocí a un México que la mayoría de ustedes no conocieron, pero que sobrevivió mucho tiempo, hasta los años 60, 70, mucho más seguro, mejor alimentado, con salarios en ese tiempo de 4 pesos 80 centavos el salario mínimo, a lo que platico, pero alcanzaba para algo. Yo no trabajaba por necesidad, pero me alcanzaba para mis cosas. Y he vivido todo ese proceso, ya como trabajador más formal, ya con alguna categoría, en una maquinaria, y después como dirigente sindical. Y yo estuve soñando siempre todos esos años, porque yo veía a mis compañeras y compañeros, todos los que están aquí, y se lo sigo diciendo todos los días porque es algo que yo siempre diré, todos están en CTM desde antes que yo. ¿Y por qué estoy tranquilo? Porque hoy soy el secretario general. Primero, porque tengo la responsabilidad de la organización más importante. Segundo, pero yo diría que primero, porque luego me dicen, ¿usted soñaba alguna vez con usted? Sí, sí soñaba. Si no sueña uno, pues está mal, ¿no? Y traté de hacer, con mi forma de trabajar, lo que yo haría si algún día fuera secretario general. Las cosas se dieron. Yo traté solamente un año a don Fidel, cuando fui diputado por primera vez, que entonces éramos partido único, ganábamos todo, todos los gobernadores, todo, teníamos todo. Y yo fui a competir por Azcapotzalco, donde no tenían la menor idea quién era yo, ni yo sabía por qué me mandaban a ese distrito. Me tocaron las unidades habitacionales, El Rosario, Madero, Francisco Villa, todas las que hay, la más grande zona de unidades habitacionales. Eso fue hace 23 años.
Todavía tengo oficina ahí. Y mi gente va. Porque eso era parte de la filosofía de la CTM, y aunque yo era primera vez que ni me conocía a don Fidel, pues yo me sentía ya que era parte, era un pilar, y no era, ¿no? Después se descompusieron las cosas a partir del 97, cometieron muchos errores, vino el fenómeno Cárdenas, y no nos volvimos a recuperar los del Distrito Federal, pero no dejamos de trabajar. No dejamos de trabajar. Hemos visto esos cambios, que unos se van a un partido, otros vienen. Y hoy vivimos una realidad que es un país que es plural, que hay que competir fuerte. Aquella primera diputación no fue pluri, fue ganada por votos. Y en esa misma legislatura, por primera vez, el PRD tuvo una gran bancada. Muchos, eran 70 por primera vez. Y el PAN también. Bueno, nosotros teníamos la gran comisión, la mayoría, teníamos todo porque pues, ganamos los 300 distritos. Pero ya empezaban a cambiar las cosas. La CTM nunca busca enemigos. Y quienes estamos convencidos de eso, tratamos de aplicar esa doctrina. Yo nunca me peleé con Graco Ramírez, con Carlos Navarrete, con Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Ifigenia, Torreblanca, el de Guerrero. Pensábamos de distinta forma, pero hasta la fecha somos amigos, porque hemos coincidido en otras diputaciones, senadurías, y somos amigos, nos saludamos muy bien. La vida parlamentaria, sí, desde luego a todos. Claudia fue presidenta de la Cámara de Diputados, Fernando también, porque antes eran presidencias rotativas de un mes, pero les tocaba a todos los priistas, casi, pero los que brillaban más. Y me propusieron, Humberto Roco Villanueva me dijo: oye, Carlos, yo creo que tú ya debes ser presidente. No tenía yo ninguna comisión, no era secretario ni presidente, era yo miembro de alguna, pero me metí a las comisiones a trabajar y tuve cierto éxito. Ahí empezó verdaderamente una carrera no política, sino sindical, buscando en lo político soluciones para lo que nos debemos, los trabajadores, como punto fundamental de las organizaciones sindicales y de la CTM sobre todo. Hoy nos enfrentamos a otra cosa. Pasaron cosas y pasó, y pues esta reforma laboral que nos tocó hacer, y que ayer alguien me da un trancazo porque dice que fui muy malo como presidente de la comisión, y que saqué, que les pegué con los outsourcing, que por qué no los defendí. Pero pues a veces no leen la nota completa del legislativo. Se había puesto en práctica, aprobado por unanimidad en el Congreso, que el presidente de la República tuviera 2 iniciativas preferentes, y que si no se le resolvían en 30 días, se quedaban como ellos los mandaban. Y lo que estaba proponiendo en ese tiempo Acción Nacional, por conducto de Javier Lozano, era algo que iba contra los derechos de los trabajadores, mucho peor que las outsourcing, que iba contra el derecho de sindicalización, o sea, rompía los cánones que se usaban desde que está el sindicalismo en México. Y estábamos en el Senado, yo era senador, y me dijo un día Manlio: el presidente Calderón nos aventó por arriba de la barda la iniciativa preferente, y todavía tiene derecho. Y estamos a 13 de septiembre y hay que sacarla desde el 30, si no se queda como la mandan. Y tú vas a presidir la comisión, que ya la había presidido en el Senado y otra vez en la Cámara.
Y la sacamos como pudimos, contra la opinión del PRD, gente simbólica ahí. Y no había otra cosa más que acomodar de lo perdido lo que apareciera, porque si no, se nos acababan los días y ya era una ley que no hubiéramos llegado en las condiciones que se dieron después la legislatura, no hubiéramos llegado a sacarla. Hoy tenemos inversión, no han sabido aplicar ni los abogados empresariales el outsourcing, porque el outsourcing no es para que roben a los trabajadores, es para que estén mejor preparados, para que si tienen que seguir estudiando tengan la posibilidad de seguir estudiando y tengan horarios más cortos, para que su tiempo de capacitación sea un poco más largo, para que no sean puros despachadores de McDonald's o de eso, donde dices si hay ventas vienes y si no hay venta no vienes, y que no tienen derechos, nada, con plenos derechos los trabajadores. Y se respetó la vida sindical, la ley federal del trabajo, y la sacamos. Entonces, digo, a mí no me preocupa, lo traigo a colación porque ayer lo vi en un periódico. Decía, cuando fue presidente, a ver qué hace Aceves con la CTM, a ver cuáles son sus. Y yo creo, cuando menos en esta central que cumplió 80 años el 24 de febrero, ya hicimos cosas a partir del día 8 que yo empecé a ser secretario general. Salimos a la calle con problemas para que nos prestaran el Monumento de la Revolución, pero lo usamos porque es un lugar público. Y si se los han prestado a los de la sección 22, 3 años, y que los más afectados hemos sido nosotros porque somos los que estamos más cerca, pues no tenían por qué negarnos, pero bueno, había que hablar hasta con el elevadorista para que decía. Salimos a la calle. Por primera vez le dimos la palabra a un líder empresarial importante, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, porque si no hay esa alianza, pues no hay fábricas, no hay inversiones, no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresas, sin empresas no hay trabajadores. Tenemos que vivir nuestra realidad y no renunciar a nuestros derechos ni a nuestra lucha, pero ya no hay lucha de clases, ya no. Lo que tenemos que hacer es no quitar el dedo del renglón. Y se los he dicho a mis compañeros de comité, lo más importante, lo vital, la sangre de la transfusión que necesita este país en lo social es respetar los derechos de los trabajadores, mejorar sus condiciones de ingresos, que en su mesa haya más alimentos, que en su sobre o en su cheque o en su tarjeta, que como les pagan, haya más dinero. Porque si no lo hemos cumplido, ni cumpliremos nunca con lo que el artículo 123. Por eso lo hicimos ahí también, porque ahí está el Monumento a la Revolución y ahí está la base de nosotros. Ahí están los que se murieron en la Revolución, los que estuvieron en la Constitución del 17, los que crearon el artículo 3, el 30, el 123. A lo mejor van a decir que somos soñadores o demagogos. Yo creo profundamente en que los cambios se van a dar, porque estamos haciendo lo que se necesita para que se hagan, no con grandes huelgas, no es bueno. Tenemos inversión extranjera y entonces dejan de venir. Con seguridad laboral, con paz laboral, no a cambio de miserias para los trabajadores. Con un seguro social que funcione muy bien y sea verdaderamente el garante de la salud de los trabajadores. Están haciendo un gran esfuerzo. Con un Infonavit que de veras les dé casas a los trabajadores de 2.75 salarios mínimos, que de acuerdo con el INEGI, esa es la media nacional, y que ahorita no alcanzan su crédito, no pueden tener crédito. Esas son asignaturas pendientes. Cuando el Infonavit no es una institución de gobierno, ni hay dinero ahí fiscal ni nada, es dinero de los trabajadores, es una prestación que estaba en el artículo 4 constitucional
y a don Fidel y a algunos más se les ocurrió que pues nunca les iban a dar casa, mejor formamos un instituto y por eso formaron el Infonavit. Si nosotros logramos avanzar en esos rubros, yo estaré muy tranquilo. No para decir, es que le tenemos que dar la medalla a Pancho Pantera o alguna cosa así, ¿no? Como una obligación y como algo de lo que estoy convencido. Porque cuando no sabía yo nada de esto, yo ya veía que se estaban haciendo injusticias. Y lo que es estar en una fábrica, en ese tiempo a los 14 años, porque permitían trabajar a los 14 años, y que de repente le da uno un dolor de estómago, pero no puede salir ni a la reja, y que luego tiene que ir a comer porque era una transnacional, Ford Motor Company, tiene que ir a comer al comedor y en una charola le ponen una plasta de puré de papa y una salchicha amarillenta y eso es lo que tienen que comer. Eso lo tenían que aguantar. A lo mejor por mis 14 años pues aguantaba más, pero otras gentes comían lo mismo. ¿Qué comerían en su casa? No tengo la menor idea. Eso es nuestra deuda mayor con los trabajadores. Y se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho. Hay confianza de los extranjeros y no hay cochupo. Les pagamos menos, aunque trabajen menos. Lo que nosotros queremos es que la productividad que tanto cacarean tanta gente y hace campañas y hace política y todo, esa es la salvación en este momento para los trabajadores y para las empresas. Y ya, yo los dejo que ustedes me hagan favor de preguntarme lo que gusten. Rosalba Mezco, de Capital México y Efecto TV. Don Carlos, usted habla precisamente en este último punto de la productividad, que es algo que tanto se cacarea. Sin embargo, también es algo de lo que usted habló en este último discurso que se dio aquí en la CTM, de que ustedes, la CTM, iban a impulsar la productividad. Ahí quedó como discurso. Ahora me gustaría saber cómo la CTM va a impulsar la productividad. ¿Cuáles son las acciones concretas que van a hacer para poder llevar a cabo esto? Y por otro lado también me gustaría conocer su opinión en cuanto a en qué punto se encuentra la clase trabajadora con la reforma laboral, cuando el propio secretario del Trabajo y muchas instancias han coincidido, el sector privado, en que debe haber algunos cambios a esta para que realmente sea funcional, porque como está no sirve de gran cosa. Gracias. La productividad está siendo parte de los pliegos de peticiones de todas las revisiones de contractuales que se tienen en la Confederación. Entiendo que también se ha tomado como norma en los distintos organismos que están en el Congreso del Trabajo y los sindicatos independientes también, porque no es algo que tenga un tinte, un color o una derecha o una izquierda, es algo que hace falta a todos los niveles. Pero la productividad pasa por la capacitación. Los trabajadores no pueden ser productivos si no son bien capacitados. Y en la ley, como letra muerta, existe la obligación de los empresarios para dar capacitación. Pero la mayoría, con tal de que subsistieran las fábricas, se pasaban ese precepto como si no tuviera nada, simplemente para llenar el expediente. No solamente, y nosotros ahorita, yo les propuse al comité que creáramos una Secretaría de la Productividad, porque es tan importante que no puede ser parte de otra secretaría que maneja algunas cosas. Por otro lado, hace un año y medio, año 8 meses, el presidente de la República lanzó una convocatoria para formar
el Consejo Nacional de la Productividad y lo preside el secretario de Hacienda, el secretario técnico es el secretario de Trabajo, y participan varios secretarios de Estado. Aurelio Nuño, Pepe Calzada, Ildefonso Guajardo, varios participan. Yo participo por el sector obrero y hubo una ceremonia en Los Pinos y me tocó a mí hablar ahí y a otros. No hay resistencia en contra de la productividad. Hay falta de cultura para aplicar la colectividad. No podemos obligar a más del 85% de los empresarios mexicanos, o sea, las pymes, que son las que dan el empleo en México, a que cambien su tecnología y pongan tecnología de punta y contraten ingenieros y técnicas que cobran comisión, japoneses, coreanos, los que sean. No tenemos para eso. Nuestras universidades no contemplan la productividad. El Politécnico, las instrucciones técnicas que hay una con Alep, no lo contemplan. Entonces, tenemos varias generaciones, junto a otros países como nuestro vecino del norte, que nos llevan años en eso. Entonces, nos hemos convertido en medio transformadores de materias primas. Dependemos casi 100% de la alimentación, que es peligrosísimo, traída de allá porque con tractores y con técnicas así no se avanza. Entonces, no es un problema de los trabajadores o del trabajador que no coma, o que no. Hay educación, hay salud, pero es un problema de que estamos estancados y que el presidente Peña afortunadamente lo ha hecho como uno de sus principales asuntos. Nos reunimos cada determinado tiempo con Videgaray y después hacemos una junta completa con el presidente y él tiene al dedillo todo y está haciendo acuerdos internacionales y por eso va a tantas partes del mundo para que los alemanes, los franceses vengan. Nosotros no podemos decir por demagogia, no, se está paseando, que en el avión nuevo, que no, se están haciendo cosas con las que estamos de acuerdo, no solamente por ser priistas. Yo creo que todos los de mi comité somos priistas. Los trabajadores no sé, porque no los obligamos nosotros a que voten por X o Z, pero yo creo que vamos por el camino correcto y tratamos de orientar hacia allá. Por eso la productividad no es importante, es esencial para que todos, la economía, ustedes son parte de la economía, parte del tejido social, todos tengan una mejor vida. A eso vamos nosotros con los ajustes, cambios que yo estoy haciendo en la CTM, porque ya debemos todos ponernos a hacer lo que nada más platicamos, y que no queden pláticas, sino ya queden resultados que aterricen, y vamos por eso, y lo vamos a lograr. En cuanto a la reforma laboral, ¿sí? Cambios, pero concretamente, ¿cómo va a impulsar la Confederación estos cambios a la productividad? Lo dijimos, es solicitarlo como una petición a la que tenemos derecho para revisar los contratos colectivos, que ya tengan una cláusula que hable de la productividad con comisiones mixtas entre trabajadores y empresarios. Y los propios empresarios pues, se dan beneficiarios también, porque a ellos les conviene ser más competitivos. Pero lo que no podemos es meterla como un decreto, porque entonces todas esas inversiones que vienen a México, tan grandes, que de tantos millones de dólares, todo, son muy importantes, pero no es más del 5% de lo que tenemos en el país de trabajo. Todo lo demás son pymes, pequeñas y medianas, entonces, que no tienen la capacidad, que se les preste, se les den créditos blandos o eso, pues si el dinero, el gobierno no tiene una deuda alta y todo, tenemos que buscar de qué forma nos ponemos todos de acuerdo
y con la escala de valores, primero los que menos tienen, debe llegarles en muy corto tiempo los resultados de la productividad de los trabajadores. Y necesitamos que ellos sepan qué es productividad, que no es hacer más cosas, sino es hacerlas mejor en menos tiempo. Eso necesitamos que lo tengan bien claro y lo estamos haciendo. En cuanto a la reforma de la ley, siempre que se hace una reforma, dicen, se pusieron de acuerdo empresarios y trabajadores. Hay cochupo. Pues ¿con quién nos ponemos de acuerdo entonces? Si ellos son los que contratan y nosotros los que proponemos a los trabajadores. Tratamos de no poner en riesgo a la empresa porque si no, no nos lo va a agradecer nadie. O la reventamos fácilmente por quedar bien, por populismo, por cargos políticos. Pues yo voy a hacer que les aumenten, aunque la empresa en lugar de durar 5 años, pues ya nomás dura 1 año y medio porque ya no tiene para pagar. Fíjense que en México hay muchos trabajadores heroicos, pero también hay muchos empresarios heroicos, que sus abuelos o que les heredaron unos fierros en los que hacían cajitas para la grasa de zapatos, todavía siguen con eso, con una agujeta amarrada, porque no tienen dinero, ¿no? O pagan los impuestos o pagan el 2% de nómina, o pagan el Infonavit, o pagan el Seguro Social, o les pagan los trabajadores, o comen. En esta disyuntiva, no estoy tratando de poner que esto es un apocalipsis. México es mágico, México es con M de mágico, y de alguna forma vamos a encontrar la salida pronto, porque esto no es para mañana, esto era para hace 8 días o más. Y siempre hay que estar de acuerdo en la reforma laboral, siempre hay que estar de acuerdo, son derechos de dos partes, uno pide y otro propone y se llega a negociaciones, pero hay que tener mucho cuidado. No estamos de acuerdo con esos miserables 3%, 3 puntos, 4 puntos, porque eso nos ha frenado muchísimo en otras empresas que sí son rentables, a que no den más, porque sus propias cámaras dicen, no te pasen. Pero ya no le llaman topes salariales, dicen, cuidemos los estándares de la economía, o no sé cómo dicen. Y de repente nos quieren traer sistemas que se aplican muy bien en Francia, o en España, o en Nueva Zelanda, o en Japón, pero que aquí es otra cosa. No podemos nosotros meter en un traje de un alemán a un trabajador de Tlaxcala, porque no va a saber qué hace, ni está acostumbrado a vivir bien, y no. Tenemos que tener nuestros propios procedimientos, nuestras ideas, su uniforme de la talla de los de aquí, con las tecnologías de otro lado. Y está demostrado, porque cada vez mandan menos extranjeros a enseñarles a los mexicanos y mandan más mexicanos al extranjero. Miren, Mazda es una empresa nueva que hace coches, que está en la CTM, y tiene 3 años aquí. En 3 años construyeron una planta de las más grandes del mundo. Dijeron, necesitamos 600 trabajadores. En 3 años llegan a 9,000 ya. Mandaron 800 mexicanos de la parte de Guanajuato, donde está Salamanca y eso, a Japón. Ellos se encargan de estar haciendo las ampliaciones, los nuevos modelos, aquí, ya, en México. Ya aprendieron, ya lo están haciendo. Los primeros 3 meses sacaron 100,000 automóviles. Ni en sus mejores tiempos, las antiguas empresas norteamericanas todo, tenían tienen una productividad impresionante. Y la gente quiere ganar más dinero, pero la mayoría de los que empiezan, pues ganan más de 400 pesos diarios. Trabajan mucho, pero les va a ir muy bien. Pero eso es solo una parte de nuestra realidad, porque la mayoría no es así. La mayoría no es así. Ni la industria automotriz es todo, ni ocupa tantos trabajadores. Entonces nosotros no queremos ir por el puntito ahí en la milpa, queremos ir por toda la milpa, para que la gente, van a decir que es un sueño guajiro y todo, pero todo se puede si uno quiere. Ya. Pati Muñoz. Yo quiero preguntarle, ¿qué piensa usted respecto de que los trabajadores mexicanos
somos de los más mal pagados del mundo, incluso de países que son económicamente menos importantes, ganan más que los trabajadores mexicanos. ¿No es una vergüenza nacional esta situación? ¿Y qué esperaría o qué propuesta va a hacer la CTM o qué va a hacer respecto de que ahora ya se desindexaron los salarios mínimos y están en una discusión a ver de qué manera se pueden incrementar? Lo de la productividad se me hace solamente un pretexto para no reconocer el trabajo de los mexicanos, que somos los que, según estadísticamente, trabajamos más horas, incluso con mayor productividad, y todavía quieren más productividad. Gracias. Esto tiene mucho fondo. Algo de realidad, pero también mucho de fantasía creada por los propios organismos internacionales. Y más por la OCDE, que para nosotros, pues mucha gente hace homenajes, que sí, porque Ángel Gurría es el de la OCDE y es ya lo reeligieron y todo, y qué bueno. Él presionó mucho antes de que se hiciera la reforma laboral, para que ya se hiciera, porque siempre nos ponen junto a Vietnam y junto a eso. Estamos en la cola de todas sus predicciones. Y no es real. En América Latina, y no solo América Latina, a excepción de Estados Unidos y México, desde Canadá hasta la Patagonia, hasta Argentina, nadie creció como nosotros crecimos. Y eso no es a base de pagar bajo, es a base de cuidar cómo se hace. El salario mínimo es un derecho constitucional que no se cumple, y yo creo que no se ha cumplido nunca. Porque yo no recuerdo que algún salario mínimo haya alcanzado para comer, vestir, hasta dice para divertirse, para cultura y para ir al cine. No, esa es una entelequia. Nosotros desde hace muchos años no tomamos el salario mínimo en cuenta porque no tenemos contratos colectivos en la CTM a donde haya salarios mínimos. Se confunde, por ejemplo, es que en tal restaurante ganan salario mínimo. Son las formas que se han usado aquí, porque si hay y aquí están oyendo mis compañeros, si hay un mesero que gana salario mínimo, eso no le sirve ni para sus boleadas de zapatos. Su negocio son las propinas, que siempre son 10 o 15 veces más que el salario mínimo. La ley prohíbe que alguien le pague salario mínimo a la gente. Y yo no podía asegurar, porque no conozco casos, de que haya fábricas en las zonas industriales, yo no digo en el campo, los jornaleros, por ejemplo, a donde no se pague el salario mínimo. El salario mínimo, hace unos días, tratando de inventar el hilo negro, un asesor del jefe de gobierno, Chertorisky, creo que se llama, decía que no, que había que hacer un debate porque el salario mínimo se podía. Para nosotros no es nuestra intención mejorar el salario mínimo. Qué bueno que ya no va a ser referencia para las multas o para el que tiene faltas de urbanidad o cosas. Qué bueno que ya no va a ser. El salario industrial a eso voy. Es más bajos. ¿Por qué hablan tanto del salario mínimo? ¿Y por qué dije hace un rato que estamos en contra de los 3 puntos o 4? Porque ha habido un freno en las administraciones priistas y también en las azules que hubo durante 2 sexenios, un freno para no encarecer las nóminas de los empresarios, o lo vieron desde un punto de vista empresarial. Y a nosotros no nos prohibían que lográramos salarios más altos, pero ponían topes. Y eso, pues está muy difícil ganar al capital, a la política y todo, un pleito como eso.
Yo no digo que nos acostumbramos. Yo tengo que hacer referencia necesariamente a lo que ha pasado. Hoy vivimos un México totalmente distinto. Ayer en otro artículo decían que desde que don Fidel vivía y les decía voy a estallar una huelga nacional, inmediatamente formaban comisiones, grupos, pactos, pero era otro México, totalmente distinto. Hoy sería absurdo que los sindicatos nos pusiéramos en actitudes demagógicas para quedar bien con la gente. Tenemos que cuidar, y lo he venido diciendo aquí desde que empecé, que lo principal para nosotros es lograr eso. Y por eso, hoy no refundamos a la CTM, ni es una CTM nueva. Es otro concepto de CTM. Con los valores que ha tenido, que los debe uno tener como agradecimiento de poderlos absorber, pero con cosas nuevas, con ideas nuevas. Hoy estamos hablando de muchas cosas que si se conocen afuera, todo, pues les va a extrañar que estemos tomando esas decisiones, pero yo no le tengo que preguntar a nadie, ni del gobierno, ni de los empresarios, ni nada, qué es lo que vamos a hacer. Yo no tengo que preguntar. Y cada dirigente sindical, si quiere hacerlo bien, si quiere tener las siglas de la CTM, tiene que hacer todo su esfuerzo para que las cosas salgan mejor. Porque si no nos convertimos en nanas de los trabajadores, y los trabajadores merecen todo nuestro respeto. Lo que tenemos que hacer es que estudien más, que tengan preparatoria, que no se queden, que sería interminable la cantidad de argumentos que podíamos dar. Nosotros con el aliento quisiéramos, no, pues, ojalá y les aumenten el 50%. Pero ya sabemos que eso va a dar al traste con la empresa. Entonces, yo se lo dije al profesor y lo dijo al principio, yo no tengo tabús para hablar de cualquier cosa, ¿no? Porque yo no estoy comprometido más que con los trabajadores y con quienes me eligieron, que fue pues una elección que me enorgullece mucho porque fue por unanimidad, ¿no? Entonces, todo lo demás que les he dicho, que tienen más tiempo que yo y eso, se los digo para que no crean que estoy así como en una torre de marfil, absolutamente. Y tengo que contar las cosas como suceden y no con demagogia, porque ustedes tienen en sus manos a los medios, tienen la pluma, tienen la cámara y todo. Y los que no estamos acostumbrados a eso, pues no tenemos ni los recursos ni la forma de mandar a hacer aclaraciones. Yo respeto mucho esta pregunta que usted me hace, porque su periódico estuvo atento cuando hubo la elección en la CTM. Normalmente no hablan de nosotros, pero esta vez sí, incluso sacaron una cosita especial que decía, le entregaron la toma de nota al nuevo Comité Nacional que preside Carlos Aceves, y yo creo que muchos dirían, como dicen ahorita, ¿y ese quién es, no? Pero, aunque no esté yo de acuerdo con algunas cosas, respeto mucho que su línea editorial vaya con el pensamiento de lo que escriben ahí, y que coincidimos muchísimo. Como tengo que coincidir con otros, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Entonces, no es tapar el sol con un dedo. Yo hoy quise venir aquí con ustedes, y gracias por aceptármelo, para que conozcan un poco nuestra agenda. Pero esto no quiere decir que sea y que luego dentro de 6 meses, o que voy a repetir las conferencias de don Fidel. A don Fidel le creía a todo el mundo. Las amas de casa esperaban la conferencia de don Fidel, porque él decía, no, que hay que meter a la cárcel a los hambreadores, que ya subieron las tortillas, que los precios van por el elevador y los salarios van por la escalera, y que revuelven frijoles con brillantes. Hoy estamos en otro país. Hay crítica, bienvenida. Hay ganas de progresar, bienvenido. Y si uno no sirve para eso, pues no debe estar en esos lugares, ¿no? O sea, así de claro. Yo les agradecería mucho
que como quieran poner el sistema, si es que llegan a un acuerdo de que tengamos determinado día, yo estoy todos los días, ni soy diputado ni nada, estoy todos los días dedicado a la CETEMA. Como estaba ya desde hace 10 años. Yo no quisiera hablar, pero tengo que hacerlo, de cosas, de costumbres, porque luego pues lo toman y me sacan en las mangas del chaleco y eso, como ya lo hicieron aquí mis amigos de Televisa. Pero a mí eso no me ofende, tomo lo que me corresponda y ya. Que si fui a los funerales de don Joaquín en una silla de ruedas, si me acababan de operar, todo estaba ahí sangrando, ¿no? Pues yo no podía dejar de ir, primero porque era mi jefe y era mi amigo, y segundo, porque yo sabía que yo iba a ser el secretario general de la CETEMA, yo lo sabía, no lo podía haber firmado, pero me habían dado muchas demostraciones de que así sería. Pues yo ni cambié, ni dejo de comer ahí en el 7º piso, que ahí me dan de comer, y ahí, porque se me hace que si no aprovecho ese tiempo ya no voy a hacer otras cosas. Es una obsesión, es una forma de ver las cosas. A lo mejor antes se hacía menos o se hacía más, hoy se hace de otro modo, y yo quiero que las cosas cambien, no solamente en la CTM, sino en el mundo de los trabajadores. Y estoy viendo brecha para eso, no para convencerlos de nada. Ahora que hicimos el evento del 24 de febrero, así como invitamos al de los empresarios, invité a la CROC, que ha tenido serias diferencias con nosotros. Y fue el senador Isaías. Y luego ellos me invitaron a la semana siguiente a su congreso. Fui. No era costumbre de la CETEMA, pero no tiene que quedarse con costumbres, tiene que ver lo que se necesita hacer en un momento. En el Congreso del Trabajo fue una idea de don Fidel y de don Jesús Llurén y de Napoleón Gómez Sada. Fue idea hacer eso, pero luego se desvirtuó y todo. Cumplieron 50 años y fui. ¿Por qué? Porque es parte de la esencia que tenemos, y si está echado a perder, pues hay que componerlo. No ambicionando la presidencia, ni que ahí yo mando, no, poniéndolo al servicio de los trabajadores y no servirse de los trabajadores desde el Congreso del Trabajo. Entonces, eso no les va a caer bien a algunos y pisaré algunos callos y todo, pero yo no tengo más compromiso que con los trabajadores y no nada más de la CTM, para el que quiera. Y ya. Pilar, Ale.